Shalom y bendiciones a todos los que se conectan como cada semana. Es un gusto que esté con nosotros en su segmento explorando las leyes y las categorías de los mandamientos. Como cada semana estamos estudiando un poquito acerca de las diferentes leyes de los mandamientos, sus categorías, para así poder entender un poquito mejor. Estamos estudiando la ley que tiene que ver con la Teshuvah y nos quedamos viendo que esta ley incluye un precepto positivo, que el pecador retorne de su transgresión. Déjeme ponerle por aquí. ¿Dónde está? Aquí está. Incluye un precepto positivo, que el pecador retorne de sus transgresiones a Hashem y se confiese. ¿Ok? Solo un precepto. La semana pasada vimos 2 capítulos acerca de esto. Hoy vamos a hablar acerca del capítulo 3. Vamos a estudiar un poquito acerca del capítulo 3 y capítulo 4, si nos da tiempo, espero que sí. Y dice aquí, capítulo 3, virtuosos, perversos e intermedios. ¿Ok? Esto es lo que dice aquí. Número 1 dice, todos los seres humanos tienen méritos y transgresiones. Aquel cuyos méritos superan a sus transgresiones es un sadik, un virtuoso. Y aquel cuyas faltas superan a sus méritos es un rasha, un perverso. Si sus faltas son mitad y mitad, es un beinoni, un intermedio. Ok, esto es bien importante porque durante la temporada de Yom Kippur hemos escuchado acerca de los libros. Se abren los libros. En Rosh Hashanah se abren 3 libros, en donde está el libro de los justos, el libro de los malvados y el libro de los intermedios. Y esto es precisamente lo que está hablando aquí. Ahora, cuando entendemos las leyes de las Teshuvah, vamos a poder relacionarlo un poco mejor con lo que es Rosh Hashanah, los 10 días de arrepentimiento que están entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, y Yom Kippur, el día del juicio, cuando los libros se abren, los libros son sellados y entonces se dicta la sentencia. Si nosotros entendemos eso, vamos a poder entonces conectarlo con Apocalipsis 21, cuando dice: vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en el trono, y los libros fueron abiertos, y el mar entregó a sus muertos, y la tierra entregó a sus muertos, la muerte trajo sus muertos, y fueron juzgados según sus obras. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue echado en el lago de fuego. Muchas veces sabemos ese versículo y le hemos dado una connotación teológica, pero no lo hemos visto a través de las leyes de la Teshuvah, las leyes del arrepentimiento. Y ahora que estamos viendo, dice: todos los seres humanos tienen méritos y transgresiones. Aquel cuyos méritos superan a sus transgresiones es un sadik, un virtuoso. O sea, no quiere decir que no quiere decir que no falla, pero dice cuyos méritos superan a sus transgresiones es un sadik, un virtuoso. Aquel cuyas faltas superan, o sea, tiene más faltas que méritos, entonces es un rasha, un perverso. Dice, y lo mismo con una ciudad. Si los méritos de todos sus habitantes superan a sus faltas, es virtuosa. Y sus faltas son mayoría. Si sus faltas son mayoría, es perversa, y lo mismo sucede con todo el mundo. ¿Se acuerda de Hechos, de Génesis capítulo 18? Cuando está el Eterno, Adonai, está hablando y dice: habré de ocultarle algo a mi siervo Abraham. Y le dice lo que va a pasar con Sodoma y Gomorra, que está aquí adelante, por cierto. Dice: juzgarás a la ciudad si hubiera en ella 50 justos. Eso quiere decir que si hubiera 50 sadiks, los cuales sus méritos son más grandes que toda la ciudad, entonces el Eterno estaba en una situación de la cual él sabía que no iba a poder ejercer un juicio sobre la ciudad. Pero viene la negociación y dice: ¿qué tal si hay 40? ¿Qué tal si hay 30? ¿Qué tal si hay 20? ¿Qué tal si hay 10?
y no hubo ni 10. Pero, entonces dice aquí, aquel cuyas faltas superan a sus méritos muere de inmediato en su perversidad. Como expone o como dice, la abundancia de sus faltas, por la abundancia de sus faltas. Jeremías 30:14 y Jeremías 30:14. Sin embargo, muchos perversos viven larga vida y no mueren de inmediato. Bueno, y usted se preguntará, bueno, si la Biblia dice que por sus faltas, la abundancia de sus faltas mueren, entonces ¿por qué hay muchos que viven una vida larga? Bueno, aquí está la respuesta. Dice, no, más bien, de inmediato se decreta en lo alto que no vivan la cantidad de años estipulados para ellos. O bien, como explica al final de este inciso, el cálculo de las faltas y los méritos pertenecen solo a Hashem, por lo que nosotros no podemos saber quién es perverso realmente. Eso claramente dice que hasta el día de hoy nosotros podemos hacer un juicio basado en los méritos y en las faltas, pero nuestros juicios se van a quedar cortos a los de Dios. Únicamente Dios sabe quién es verdaderamente un perverso. No podemos nosotros juzgar, porque acuérdense que el único que juzga con juicio justo es el soberano. Así es que dice aquí, asimismo, una ciudad que las faltas de los habitantes sean en su mayoría, es destruida de inmediato. Como dice, puesto que el clamor contra Sodoma, Sedom y Amora, Gomorra es grande, Bereshit, Génesis 18:20, pero los virtuosos se salvarán. Lo mismo es aplicable a todo el mundo. Si sus faltas prevalecen, los perversos son destruidos de inmediato. Como dice, Hashem vio que era grande la maldad del hombre. Génesis 6:5. Ahora, tanto en Génesis, en Noah, como en Sodoma y Gomorra, vemos que claramente fueron destruidos los malvados, pero siempre hubo un remanente que se salvó. Ahora, cuando vemos que la descripción de Noé nos dice que era un varón perfecto, justo en todas sus generaciones, eso no quiere decir que realmente era perfecto, que no se equivocaba. Pero al pesarlo en balanza, sus méritos eran más grandes que sus faltas. Por lo tanto, era considerado un justo, un sadik. Así es que no quiere decir que cuando la Biblia dice que para que estemos en camino de perfección, no quiere decir que no nos vamos a equivocar, pero va a llegar el momento en que al pesarnos van a encontrar nuestros méritos más grandes que nuestras faltas y la balanza se va a inclinar en base a la justicia y la bondad. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir. Acuérdese, el Eterno juzga con juicio justo siempre. Ok, seguimos. Entonces, viene por aquí. Vamos. Esta consideración no depende de la cantidad de méritos y faltas. Aquí viene otro punto más importante. La consideración no depende de la cantidad de méritos y faltas, sino de su gravedad. No cuántas faltas cometes y cuántos méritos, sino la gravedad. Es importante. Puedes cometer una. Vamos a seguir leyendo porque aquí va a decir, puedes cometer una, pero esa falta va a cubrir como si fuera una gran cantidad de méritos. Y lo mismo, puedes hacer un mérito, pero ese mérito va a ser tan grande que te va a cubrir. Por eso dice, el amor cubre multitud de pecados, multitud de faltas. Por eso aún en los evangelios, en las cartas del primer siglo, encontramos que los discípulos dicen, el amor cubre una multitud de pecados, pero no el amor como un sentimiento, sino el amor como una demostración de la justicia y la bondad. Porque uno puede decir yo te amo, unas palabras bonitas, un sentimiento, algo del corazón, siento bonito hacia ti, te amo. Pero eso no significa nada. Pero el amor que cubre multitud de maldades, de pecados, es aquel amor que va más allá de aún de lo que queremos hacer. Pues el amor bíblico, la definición bíblica de amor no es un sentimiento que nace del corazón, sino una demostración de lealtad y fidelidad. Y esa demostración de lealtad y fidelidad nos va a llevar a hacer cosas que quizás no queremos hacer. Pero en base a la fidelidad y en base a la lealtad, nosotros nos vamos a encontrar haciendo cosas que tenemos que hacer sin querer hacerlas. Y esa es la definición del amor. O sea que el amor se trata, por eso Pablo dice
Capítulo 13 de Corintios. El amor todo lo sufre, todo lo puede. Y pensamos que el amor es aguantar todo. No. El amor todo lo sufre y todo lo puede. Porque te va a llevar a hacer cosas en contra de tu voluntad. Ese es el amor bíblico. No el amor de siento maripositas en el corazón, siento bonito y... No. Esa no es la definición bíblica del amor. Así es que tenemos que entender cuál es la definición bíblica del amor. ¿Cómo podemos entender el amor desde la perspectiva bíblica? Y ahí nos vamos a encontrar que muchas veces, o por no decir casi el 99%, la definición que tú y yo tenemos del amor está un poquito errónea y fuera de su contexto. ¿Ok? Así es que seguimos. Aquí dice, hay méritos individuales que equivalen a muchas faltas juntas, como expone o como dice. Puesto que en él hay algo bueno, Primera de Reyes capítulo 14 versículo 13. Este versículo habla de una persona que tenía mayoría de transgresiones, pero por un precepto importante que pudo haber cumplido, recibió una sepultura judía, una sepultura bíblica. ¿Okay? Acuérdense, cuando este documento que estoy leyendo dice sepultura judía, se refiere a un israelita, un hebreo, pero es un documento judío y como tal, yo no quiero cambiarle como dice, pero usted entiende, o sea, no quiere decir que está hablando solamente al judío, pero a todos aquellos que estamos dentro del convenio, podemos vernos reflejados como el pueblo de Israel. Si es que yo no espero que usted se moleste cuando se le relacione con judío, porque de alguna manera Pablo dice en los primeros capítulos de Romanos, ¿quién es judío? No solamente es aquel que lo es en la carne, sino aquel que observa las cosas con el corazón, es judío de corazón. Así es que yo siempre traigo este acto a memoria de que Mardoqueo era un benjamita, era de la tribu de Benjamín, y es reconocido por el malo. ¿Cómo se llama el malo? Mardoqueo y... Viene Purim. Ahorita me acuerdo. Se me olvidó el nombre del malo de Purim. Pero que le decía judío. Y Mardoqueo no era judío, era un benjamita. Pablo se llamaba así judío, pero Pablo era benjamita. Pablo podía decir yo soy benjamita, pero no soy Mardoqueo. Hamán. Aquí estaba la computadora corriendo aquí. Hamán, cuando se refería a Mardoqueo como el judío, pero Mardoqueo era benjamita. Pablo se decía a él, yo soy judío, de la tribu de Benjamín. ¿Por qué no decía a él yo soy benjamita? Hoy nos ofendemos cuando no, yo no quiero nada que ver con los judíos. Nosotros somos de la casa de Efraín. Somos eframitas. Mire, la casa de Efraín cometió multitud de transgresiones. Cambió las fiestas. Hizo idolatría. Hizo muchas cosas que si queremos relacionarnos con Efraín y no con Judá, entonces tenemos un problema serio. Pero esa es otra conversación para otro tiempo y vamos a seguir adelante. Así es que dice aquí, hay transgresiones aisladas que equivalen a varios méritos, como por ejemplo dice, un pecado destruye mucho bien. Cogelet, Eclesiastés 9:18, fíjese, un pecado destruye mucho bien. ¿Ve? Como una acción que podamos hacer puede destruir un montón de méritos que hayamos hecho. Y es que cuando vemos la balanza, yo sigo muchos mandamientos, sí, pero una acción puede destruir muchas cosas que tú estés cumpliendo. Por eso al tiempo de ir a la balanza, no podemos decir, yo hago 20 mandamientos bien e hice una cosa incorrecta y no voy a ser juzgado de la misma manera que aquel que hizo 20 cosas incorrectas hizo algo correcto. Porque al llevarnos Dios a la balanza, Dios no va a mirar el número de transgresiones, sino la severidad de la transgresión que nosotros cometemos.
Y aquí es donde tenemos que ponernos a pensar. Muchas de las cosas que hacemos, ¿las hacemos por rebeldía? Esas son más serias. Porque si nosotros sabemos algo y no lo hacemos, como dice aún la Biblia, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, le es transgresión, es anarquía. Tú vas en contra de la voluntad del rey. Y es cosa seria. Por eso cuando pensamos en la Teshuvá, tenemos que pensar en todos estos aspectos. Teshuvá no solo significa hago una oración, hago las cosas que yo pienso que están bien, sino tenemos que ir un poquito más allá y escudriñar bien. Por eso, para entender la Teshuvá en su totalidad, tenemos que estudiar todos los días y seguir estudiando, y seguir estudiando, y seguir estudiando. Dice aquí, el cálculo de todo esto se lleva a cabo solo con la sabiduría de Dios, del conocimiento, quien sabe cómo calcular los méritos frente a las faltas. Todo el que se arrepiente de los preceptos que haya cumplido. Oiga, esto es interesante porque dice, todo el que se arrepiente de los preceptos que haya cumplido y se lamenta de sus méritos y piensa, ¿de qué ha servido hacerlos? Ojalá no los hubiera hecho, los pierde todos y nunca se le recuerda ningún mérito. Como dice, la rectitud del justo no lo salvará en el día de su perversidad. Y Ezequiel 33:12. Esto es con respecto a quien se arrepiente de sus preceptos anteriores. Bien grave, porque dice, todo aquel que se arrepiente de lo que haya hecho, como por ejemplo que aquel que dice, ¿para qué me circuncidé si de nada sirve? Sabiendo que es un mérito que lleva al convenio. Pero ahora estás diciendo, de nada sirve. Es como si nunca lo hubieras hecho. Es como si de repente se borrara todo lo que tú has hecho. ¿De qué me sirve guardar Shabbat? Es como si nunca hubieras guardado Shabbat. ¿De qué me sirve todo esto? Es como si nunca lo hubieras hecho. Dice aquí, los pierde todos y nunca se les recuerda. Interesante porque a veces nosotros hablamos y no tenemos ni siquiera tantito temor de lo que estamos diciendo, sin pensar, como dice mi esposa, hablamos sin pensar. Si algo se le hace fácil al ser humano, es hablar sin pensar. Y después decimos, no, es que era bromeando. Es que en el reino de los cielos no existe la broma. Nosotros decimos estamos jugando, pero en lo espiritual no existe la broma. Y dice aquí, dice, fíjese, 3. Todo el que se arrepiente de los preceptos que haya cumplido y se lamenta de sus méritos y piensa de qué ha servido hacerlos, ojalá no los hubiera hecho. Los pierde todos y nunca se le recuerda ningún mérito. Como dice, la rectitud del justo no lo salvará en el día de su perversidad. Ezequiel 33:12. Esto es con respecto a quien se arrepiente de sus preceptos anteriores. Tal como se sopesan los méritos y las faltas del hombre a su muerte, asimismo cada año se sopesan las faltas de cada uno de los humanos junto con sus méritos en la festividad de Rosh Hashanah. A quien se le haya virtuoso es sellado para la vida, y a quien se le haya perverso es sellado para la muerte. La sentencia del Beinoni quedará pendiente hasta Yom Kippur. Si vuelve en Teshuvá, es sellado para la vida. De lo contrario, es sellado para la muerte por no haberse arrepentido de sus malas acciones. Acuérdese, nuevamente, hay 3 libros. Cada año en Rosh Hashanah hay 3 libros. El que sus méritos han sido buenos es sellado para vida. Y espera hasta Yom Kippur para el decreto de que tendrá un año agradable, tendrá un año bueno. El que sus méritos son malos es sellado para juicio. Le viene una sentencia en el año. Algo va a suceder en el año. El que es sellado para Beinoni, que está entre tiene un periodo de gracia de 10 días. Por eso están los 10 días los 10 días donde se hacen los selijots, los 10 días donde se hace continuamente la oración, porque todavía el Eterno te da 10 días para que llegando a Yom Kippur, si estabas en el libro de los Rasha, de los malvados, o si estabas a punto de ir para allá, todavía pueda ser sellado en el libro de la vida. Pero si llegando esos 10 días
tus faltas son más grandes que tus méritos, entonces vas a pasar del Benoni al Rasha y vas a ser sellado para un año en donde va a haber la retribución de tus actos. Y por eso a veces tenemos, no es que sea el destino, es que ya en el año nosotros sellamos lo que nos va a venir, un año para bien, un año para maldad. Por eso aún durante Yom Kippur todavía estamos orando, todavía estamos clamando, presentando nuestro caso para que sellado Yom Kippur podamos alcanzar una buena vida. Por eso el saludo es que sea sellado para una buena vida. A veces no entendemos por qué empieza el saludo en Rosh Hashanah, que sea sellado para una buena vida, y continúa hasta Yom Kippur. Pero todo esto tiene que ver con la Teshuvah, tiene que ver con el arrepentimiento, tiene que ver con la justicia, la bondad del Eterno, tiene que ver con nuestras acciones que están siendo llevadas a juicio y son pesadas. Ahora esto que estamos leyendo nos recuerda que el primer Yom Kippur que hicimos, el primero nos paró la policía y nos dio un pico. Y nunca dijimos para qué hicimos esto, que no sé qué. ¡Wow! Exactamente. Mi esposa me está recordando. Fíjense lo interesante, porque mi esposa me está recordando. Hace 3 años, ya 3 años, 4 años, de hecho 4 años, hace 4 años, nosotros fuimos a la ciudad de Charlotte a hacer el primer Yom Kippur a la congregación del Rabí Alexander Barreras. Y estuvimos las 25 horas ahí. Y fue un ayuno ameno, fue un ayuno agradable. Fue el primer ayuno que hacíamos. De regreso, yo venía manejando. Y de regreso, a 5 minutos de llegar a la casa. Estaba a 5 minutos de llegar a la casa. Nos para el policía y me da una infracción. Y yo dije, terminando de darme la infracción, seguí de camino a mi casa. Y yo me acuerdo que tan pronto el policía nos dejó ir, lo primero que dije, Baruch Hashem, porque si esto era parte de la sentencia, la acepto con todo gusto. No se habló del tema, pagué la infracción, se acabó el asunto y fue. Pero dice mi esposa, ¿qué hubiera pasado si en nuestra mentalidad, como muchas veces pensamos merecernos tantas cosas, hubiéramos dicho, ¿de qué sirvió el ayuno si mira, me dieron ticket? Hubiera hecho pedazos y borrado el mérito de haber cumplido con un ayuno de Yom Kippur. A veces no te pasan cosas nada más por pasarte, sino acuérdate, todo obra para bien, porque aún el Eterno prueba nuestro corazón. ¿Lo hiciste con buena intención o lo hiciste creyendo que ibas a merecer algo? Acabando el ayuno de Yom Kippur, 5 minutos antes de la casa, tenga su infracción, tenga su ticket. ¿Qué hubiera pasado si yo me hubiera arrepentido de un precepto que había cumplido, de haber ayunado 24, 25 horas para el Señor, de haber estado ahí? Que hasta mis hijas se nos quedaron viendo como diciendo, ¿y ahora? Y yo le dije, acabamos de decir que fuimos sellados para un año agradable y bueno, y esto es parte del año agradable y bueno. Pero a veces a veces el año agradable y bueno en nuestra mentalidad no es como en la mentalidad del Eterno. Nosotros creemos que todo perfecto, todo bueno. Mire, no hace poco acabamos de venir de un viaje de Florida. Y yo pasé a echar gasolina. Y cuando pasé a echar gasolina, el GPS se movió. El navegador se movió. Y puse la dirección y yo venía por el 95. Y el GPS me llevó por otra calle que me iba a sacar al 26. Y yo vi que decía, chiste que le aumentó como 15 minutos más. Y yo cuando agarré la otra calle, yo le dije a mi esposa, mira, yo no voy a decir nada, yo solamente voy a decir, Gamsula Toiva, todo obra para bien. Si el Eterno quiere que vayamos por este camino y que nos atrasemos 15 minutos, ¿yo quién soy? Dije,
¿Yo quién soy para cuestionarle al Eterno? Yo me acuerdo que yo dije, ¿yo quién soy para cuestionarle al Eterno? Y nos venimos. Agarré el 26 y cuando agarramos el 26, la carretera 26, a 1 hora y 15 minutos de llegar a la casa, había un accidente donde el carro de enfrente se despedazó y el freeway estaba completamente cerrado de los dos lados. Y cuando veo el reporte de las noticias, el accidente tenía 20 minutos de haber pasado cuando nosotros nos detuvimos. Tal vez nos hubiera tocado estar cerca, tal vez nos hubiera tocado ser parte, tal vez no existe en el programa de Dios. Pero a veces si nosotros decimos, ¿por qué hice esto? ¿Para qué hice esto? Renegamos. Nos podemos perder de la bendición que Dios tiene para nosotros. Y esto que dice aquí es bien interesante. Dice, todo el que se arrepiente de los preceptos que haya cumplido y se lamenta de sus méritos y piensa de qué ha servido hacerlos, ojalá no los hubiera hecho, los pierde todos y nunca se le recuerda ningún mérito. Como dice, la rectitud del justo no lo salvará en el día de su perversidad. O sea que muchas veces hay que arrepentirse de lo arrepentido que hemos estado. Y hay que empezar de nuevo y seguir caminando. Cada día aprendemos cosas nuevas, mi hermano. Cada día aprendemos cosas nuevas. Tal que como se sopesan los méritos y las faltas de un hombre a su muerte. Bueno, esto ya lo leímos. A pesar de que el precepto de hacer sonar el shofar en Rosh Hashanah es un decreto de la Torá y como tal no tiene motivo racional, el sonido del shofar insinúa lo siguiente: despierten dormilones de su sueño espiritual, somnolientos, despierten de su sopor, indaguen sus acciones, vuelvan en teshuva y recuerden a su creador. Aquellos que olvidan la verdad por las vanidades del tiempo y se dedican todo el año a la futilidad y a lo vacío que no ayuda ni salva, contemplen sus almas, mejoren sus caminos y sus acciones y abandonen cada uno de ustedes su mal camino y su pensamiento que no sean positivos. Fíjese esto que acabamos de leer. Fíjese esto que acabamos de leer, porque mire, en la Biblia, déjeme lo llevo a la Biblia. ¿Cuántas veces no hemos leído la Biblia? Y hemos visto este pasaje que le voy a leer. Fíjese el contexto que está diciendo aquí. Efesios capítulo 5. Ser imitadores de Dios como hijos amados y andar en su amor como también Mashiach nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Mashiach y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios. ¿Ve? A veces es que no lo habíamos leído en contexto, pero ahora lo estamos leyendo en contexto y entendemos que tiene que ver con Teshuvah, la ira de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque de estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Rasha. ¿Cuál es la palabra que usa aquí? Tengo curiosidad. Usted sabe que yo así estudio, pero estamos en vivo, así es que la palabra desobediencia. Vamos a ver, la palabra desobediencia es la palabra apeteia. Apeiteia. No tiene traducción en la Septuaginta, así es que tengo que buscarla de otra forma. ¿Okay? Pero yo pensé que me iba a dar aquí Pero dice aquí desobediencia, apeteia. Pensé que me iba a dar la traducción en la Septuaginta, pero no me la dio.
Dice, desobediencia a Dios. Terco, obstinado, desobedecer, no hacerle caso, no hacer caso de algo. No. Apeteia, desobediencia. No me da la. No me da la palabra en. Ok. Pues vamos a seguir leyendo, ni modo. Ahí me detuve, pero. Luego se la busco, no crea que no. Dice sobre los hijos de desobediencia. No seas pues partícipes con ellas, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque por el fruto del Espíritu, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad y justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Mashiach. Mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. ¿Ve? Dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos. Y lo que le estaba leyendo aquí es, el sonido del shofar insinúa lo siguiente: despierten dormilones de su sueño espiritual, despiértate tú que duermes. Pablo no se estaba inventando algo. Pablo estaba hablando en el contexto de Teshuvah, que el shofar, que el sonido del arrepentimiento te haga decir, el shofar insinúa lo siguiente: despiértense dormilones de su sueño espiritual, somnolientos, despierten de su sopor, indaguen sus acciones, vuelvan en Teshuvah y recuerden a su Creador. Aquellos que olvidan la verdad por las vanidades del tiempo y se dedican todo el año a la futilidad y a lo vacío que no ayuda ni salva, contemplen sus almas, mejoren sus caminos y sus acciones y abandonen cada uno de ustedes su mal camino y sus pensamientos que no sean positivos. ¿Y acaso Rab Shaul no dijo, todo lo agradable, todo lo bueno, todo lo que conviene, todo lo de buen hombre, en eso pensad? Ve que Pablo no andaba tan perdido. Rab Shaul no se andaba inventando cosas. Rab Shaul estaba hablando en el contexto de la Teshuvah y el arrepentimiento, porque esa era una de las mayores cosas que él predicaba y enseñaba. Seguimos leyendo. Por ello que se juzga al hombre sobre el cálculo de faltas y méritos. Todo hombre debe verse a sí mismo durante todo el año como medio inocente y medio culpable. Asimismo debe ver a todo el mundo como medio inocente y medio culpable. De tal manera que si comete una falta, se inclina a sí mismo y a todo el mundo hacia el mal y causa destrucción. Y si cumple un precepto, se inclina a sí mismo y a todo el mundo hacia el lado del mérito y causa redención y salvación. Como expone, el virtuoso es el cimiento del mundo. Proverbios 10:25. ¿Quién es virtuoso? Inclina al mundo y lo salva. Eso quiere decir que nosotros durante todo el año no tenemos que vernos como los más santos, sino como que estamos en la mitad. Y si hacemos algo malo, nos vamos al mundo de los malvados. Si hacemos algo bueno, nos vamos al mundo de los justos. Pero cada mérito o cada falta tenemos que verla como que estamos en la mitad. No nos creamos como que, yo tengo suficientes méritos como para inclinar la balanza a mi favor. Sino, estás en la mitad. Y cualquier cosa que tú hagas puede inclinar la balanza hacia un lado o hacia otro. Debido a esto, que estos días Hashem sopesa las acciones del hombre, toda la casa de Israel acostumbra a acrecentar en caridad, en buenas acciones y dedicarse a los preceptos de Rosh Hashanah hasta Yom Kippur más que en todo el año. Todos acostumbran levantarse por la noche en estos 10 días y rezar en las sinagogas con palabras de súplica y moral hasta el despunte del alba. Cuando se evalúan las faltas y los méritos del hombre, no se toma en consideración la primera y la segunda falta, sino a partir de la tercera en adelante. Es decir, en un principio, Hashem deja las primeras dos faltas a un costado y hace el cálculo de todo lo demás. Si resulta que sus faltas, desde la tercera en adelante, superan a sus méritos, entonces le suma las dos primeras faltas y se lo juzga por todo. O sea, Dios nos da
Un chance. La primera y la segunda no te la voy a contar, pero si de la tercera en adelante lo malo supera lo bueno, le voy a incluir la primera y la segunda para que sea aún mayor el castigo. Si resulta que sus méritos equivalen a sus faltas, desde la tercera en adelante se le perdona todas sus faltas de una, debido a que se considera como si la tercera falta fuera la primera, pues las primeras dos ya han sido perdonadas. Asimismo, la cuarta está considerada como si fuera la primera, pues ya se perdonó la tercera, y así se perdonan todas hasta la última. ¿De qué casos estamos hablando? Todas estas cosas Hashem hará 2 o 3 veces con el hombre. Job 33:29. Ahí está la cita. Pero en caso de una congregación, su primera, segunda y tercera faltas quedan pendientes, como expone, por 3 iniquidades de Israel, pero por 4 no apartaré su castigo. Amós 2:6. Cuando se sopesen, se calculan las faltas a partir de la cuarta. Pero aquí estamos hablando de una congregación. En el caso de los Beinonim, los intermedios, si entre la mitad de sus faltas está incluido que nunca se colocó un tefilín, será juzgado de acuerdo a sus transgresiones, y después de recibir su castigo, tendrá parte en el mundo venidero. Asimismo, todos los perversos cuyas transgresiones sean numerosas, serán juzgados de acuerdo a sus pecados, y luego tendrán una parte en el mundo venidero. Pues todos los israelitas tienen una parte en el mundo venidero, aunque hayan transgredido, como expone. Pues tu pueblo son todos justos por siempre y heredarán la tierra. Yesiyahu, Isaías 60:21. La tierra es una parábola y se está refiriendo a la tierra de la vida, es decir, el mundo venidero, los piadosos de las naciones del mundo, es decir, los que cumplen los 7 preceptos universales, también tienen parte en el mundo venidero. Acuérdense, este recurso está hablando de los 7 preceptos, pero nosotros que sabemos y que hemos estado estudiando, sabemos que aquel que quiere guardar la Torá, no hay tal cosa como 7 preceptos, tenemos que guardar la Torá. ¿Ok? Eso de los 7 preceptos es como una entrada para que tú vengas y observes la Torá de Dios. Hay quienes enseñan que hay que solamente guardar los 7 preceptos de Noé, las 7 leyes noádicas. Dentro del judaísmo aún se enseña que eso es como un principio, como una plataforma para la que la persona vaya entrando, pero muchos se quedaron ahí y enseñan que solo eso es. Algunos dicen que las 7 leyes de Noé no son bíblicas, no están ahí. Hay diferentes posiciones y yo puedo ver a través del estudio y de lo que he estado viendo que a través de este libro que estoy traduciendo para Rico Cortés, puedo ver que las leyes noádicas no son un invento del rabinato, no son un invento del hombre, pero se le ha dado una percepción muy distinta, diferente al judaísmo, el cristianismo, y de acuerdo a cómo la humanidad la ha querido tomar, le ha dado una percepción. Pero créame, eso es algo que nos debería llevar a la Torah. Y yo creo que más adelante cuando termine de traducir este libro, vamos a estudiar los 7 preceptos de Noé que están aquí. Y con su base bíblica y todo, para que veamos que no es un invento del hombre, como muchos pretenden verlo. No, eso de las 7 leyes noádicas se las inventó el rabinato, el judaísmo, para excluir. Ahora, el judaísmo moderno utiliza las 7 leyes de Noé para ver a los creyentes como creyente de segunda mesa. El problema es que muchas veces en Raíces Hebreas no estudiamos y queremos mirar al judaísmo como el judaísmo moderno y queremos pesar todo como el judaísmo lo ve. En el último año que ha pasado, yo he estado aprendiendo a estudiar el judaísmo desde el segundo templo, desde Esdras, Nehemías, la gran asamblea, los 120 hombres que establecieron la gran asamblea. Y por eso cuando vemos a los fariseos, los saduceos, los esenios, los celotes, que eran parte del fariseísmo durante el tiempo de Yeshua, vemos que ellos tenían una estructura. No estaban de acuerdo en todo, pero tenían una estructura. Vemos a Yeshua que nunca estuvo en contra, de acuerdo a cómo ellos observaban la ley, pero sí cómo la interpretaban. Yeshua nunca estuvo en contra de la ley, pero estuvo en contra de las tradiciones
que se estaban levantando y cómo ellos estaban interpretando la ley. Lo mismo que el día de hoy. Si nosotros queremos mirar al judío y decir, no, es que el judaísmo hace esto, que el judaísmo como el cristianismo se desviaron a partir del año 100, cada quien tomó su camino. Y no podemos mirar al judaísmo, al judío como lo hace hoy. Porque muchas de las cosas que hace, las hace bien, pero otras cosas las hace mal. Así como el cristiano, muchas cosas las hace bien, pero otras grandes cosas las hace mal. ¿Qué tenemos que hacer? Mirar el judaísmo del segundo templo, Esdras, Nehemías, la gran asamblea. De ahí donde se empieza a formar la Mishnah. De ahí donde se empieza a formar el Talmud. De ahí donde se empieza a ver todo lo que se puede hacer. Yo estaba viendo la Mishnah, por ejemplo, esta Mishnah Kehati. Este librito de aquí. Tiene que ver la mitad de este libro. Déjenme ver. Ya, la mitad de este libro tiene que ver con lo que son las oraciones. La mitad de este libro, Mishnah, tiene que ver con lo que son oraciones. Y es un libro grande, ¿eh? Es un libro grande. Tiene que ver con lo que son oraciones, verajots. Y ahí nos perdimos, porque es un mundo de información que si nosotros queremos entender cómo la Biblia debe vivirse, tenemos que considerar cómo se interpretó la Torah oral. Y para eso está la Mishnah. ¿Cómo se interpreta la Torah escrita? La Mishnah. Por ejemplo, Shabbat. La Biblia no nos dice qué se debe hacer y qué no se debe hacer en Shabbat. Pero la Mishnah nos da todo un mundo de información en lo que se tiene que hacer con Shabbat. Y eso es un constante estudio que tenemos que hacer todo el tiempo. Mire, mi esposa y yo que salimos locos de la conferencia del templo con Rico Cortés, porque la conferencia solo se trató de 3 cosas: las fiestas, los sacrificios y el templo, el lenguaje del templo. Y pásame el libro que está ahí adentro. Déjeme le enseño. 4 días de conferencia. Este libro de 4 días de conferencia. Este libro que tiene 288 páginas. 288 páginas. Una clase entera de lo que eran las ofrendas. Y uno se vuelve loco y uno dice, wow. Y si esas ofrendas están relacionadas con la amidad, las oraciones, y nosotros hacemos las oraciones, pero no sabemos todo el contexto, que mucho estamos perdidos. Nosotros celebramos Pesaj, pero no sabemos todo lo que conlleva Pesaj. 2 horas solamente de hablar del sacrificio de Pesaj, del cordero, del Corbán Pesaj. 2 horas nada más. Y uno dice, pero Dios mío, o sea, yo leo, lo matarán en la noche, en la tarde del día 14 y lo comerán en el día 15. Y en ese pedacito, si usted viera todo el mundo de información que hay, ¿qué es lo que pasaba de la tarde del 14 a la noche del 15? O sea, yo le decía a mi esposa, yo necesito 1 año para procesar este libro nada más. Y no hacer nada más. O sea que salí peor. Si yo creía saber un poquito, se me destruyó lo que llevaba construido con el ego. Es como si de repente vino a Rico, Joseph Good y Clay y como que dijeron, empieza de nuevo todo. Déjame seguir leyendo aquí porque se me acaba el tiempo. Dice aquí, ¿quiénes no tienen parte en el mundo venidero?
Estos son los que no tienen parte en el mundo venidero, sino que reciben caret, o sea, que son cortados espiritualmente del pueblo judío, del pueblo de Israel. A veces el castigo se manifiesta en que mueren antes de los 50 o 60. ¿Ve? El castigo era que se morían antes de los 50 o 60 años y están perdidos. Y se les juzga por su gran perversidad y sus transgresiones para siempre y por toda la eternidad. Los herejes, los apicorsim. A continuación, el Rambán explica cada uno de estos conceptos mencionados. Los negadores de la Torá, los negadores de la resurrección de los muertos, los negadores de la llegada de la redención, los apóstatas, los que inducen a otros al pecado, los que se separan de los caminos de la comunidad, los que cometen transgresiones con descaro abiertamente, como Joaquín, el rey de Yehudá, quien cometía muchas transgresiones, los delatores, quien les impone temor al público sin hacerlo en aras del cielo, los asesinos, los calumniadores y quienes estiran su prepucio para parecer incircunciso. O sea, los que estaban revirtiendo la circuncisión. Acuérdense que estaba hablando del tiempo de los macabeos, cuando Antíoco Epífanes construyó el gimnasio y muchos estaban revirtiendo su circuncisión para poder entrar a los gimnasios desnudos y que no se les mirara como que estaban circuncisos. Circuncidados. Fíjense lo que acabamos de leer. Porque Pablo habla muchas veces que los que cometen esto y esto y esto y esto y esto y esto no heredarán el reino de Dios. Y cuando usted viene a ver esta lista, muchos de los que Pablo menciona están dentro de estas categorías. Pero nosotros, en el sistema, el dogma, la tradición, la teología nos ha enseñado que los borrachos, los adúlteros, no van a ir al cielo, no van a subir al cielo. Cuando el reino de los cielos es el milenio, la era mesiánica. Ahora usted va entendiendo muchas cosas, ¿verdad? Okay. Espero que sí. Vamos rápido porque vamos a ver si me da tiempo a hablar de estos. Minim o herejes. Hay 5 tipos de personas que son denominadas herejes. El que dice que no existe Dios, Hashem, y que el mundo no tiene nadie quien lo dirija, un hereje. El que dice que hay quien lo dirige, pero son 2 o más. El que dice que hay un amo, pero que tiene cuerpo e imagen. El que dice que Hashem no fue el primero ni el creador de todo. Y así también el que adora un ídolo como el que interceda por él ante el amo de los mundos. Ya hablamos en leyes de idolatría. Cada uno de estos 5 es un hereje. Apicorsim. Hay 3 tipos de personas que son denominados apicorsim. El que dice que no existe la profecía en absoluto y que no hay ningún conocimiento que llegue al creador del creador al ser humano. El que niega la profecía de Moshe Rabino. El que dice que el creador no conoce las acciones de los seres humanos. Cada uno de estos 3 es un apicoros. Los negadores de la Torá. Hay 3 tipos de negadores de la Torá. Quien dice que la Torá no proviene de Hashem, aunque solo diga sobre un versículo o una palabra que Moshe lo dijo por su propia cuenta y no por Hashem, es un negador de la Torá. Muchos académicos están dentro de esta categoría porque dicen que Moshe no escribió la Torá, que hubo alguien que escribió la Torá, o que el pueblo de Israel, que los que estaban en Babilonia escribieron la Torá para crear su religión. Son los negadores de la Torá. Muchos académicos están dentro de esa categoría. 2. Asimismo, el que niega la tradición, la Torá oral, o niega a los sabios, como hicieron Sadoc y Baitos, que explica la Torá de acuerdo a su parecer, contrariando las enseñanzas de los sabios. Mucha gente que entra en esta categoría. Oh, pero eso de la Torá oral es del rabino, eso es rabinato, eso es rabínico. Tened cuidado. Mire, yo siempre le digo a la gente, si usted no está seguro de algo, no hable. Vamos a estudiarlo, vamos a validarlo. ¿Sabe cuándo yo dejé de decir tonteras? Cuando me encontré con la información y me di cuenta que muchas de las cosas que yo hablaba, que eso es rabínico, tiene validez bíblica y viene de Dios. Fue cuando dije, si no sé algo, mejor me callo la boca. Porque puedo caer en la categoría de estar negando la Torá. No, pero que eso de la Torá oral es un invento del judío. Siéntese, estudie,
verifique y después habla. No, es que eso de la kipa es algo rabínico, es algo que el hombre se inventó. No conoce el templo, no conoce la jurisdicción de Dios, no conoce cómo está elaborada la Torah. Siéntese, estudie, valide, verifique y después se va a dar cuenta que no tiene que seguir hablando. Yo fui uno de ellos. Hubo muchas cosas que yo decía, pero sí, ni se diga el sí. En los primeros tiempos yo le decía a mi esposa, es una tontería. Y me compartía, no, que mira que el sí, que esto y que... Una tontería. Y ahora pregúnteme. Hay un tratado de la Mishnah. Tratado completo que tiene que ver con los tzitzis. Yo ya lo empecé a leer. Y mucha gente se pelea. No, que es que tiene que los nudos ser así. Y es que tienen que tener el nombre del Yud He Vav He y aquel. Mire. ¿Sabe qué aprendí lo más asombroso? Que el Ashkenazi tiene un código tan hermoso en los nudos del tzitzit. Que yo decía, wow. Porque el sefardí tiene la Yud He Vav He. 10, 5, 6, 5. 10 nudos, 5 nudos, 6 nudos, 5 nudos. El Ashkenazi tiene, y me voy a salir un poquito del como siempre, ¿verdad? Ya me conoce. El Ashkenazi tiene 7, aquí estaba el talit, 7, 8, 11, 13. Y yo decía, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué? Estudiando todo esto, ellos dicen, tenemos 7 nudos, porque 7 fue el día de la creación. En 7 días creó Dios el mundo. Tenemos 8, porque 8 refleja después del Shabbat, después del milenio, lo sobrenatural y lo oculto de Dios. Tenemos 11, porque son las 2 letras del nombre sagrado de Dios, la Yud y la Vav. No, la He y la Vav. La He y la Vav. 6 y 5, 11. Y tenemos 13, porque es el amor de Dios. Ahabá. 13. Es que yo decía, más allá de solamente tener el nombre de Dios en el tzitzit Yud He Vav He, yo prefiero tener un simbolismo como ese cargando conmigo, recordando todo tiempo que 7 días creó Dios el universo. Soy parte de la promesa de un milenio, de un día que está más allá del séptimo. Cargo la promesa de Dios conmigo y el amor. Pero estas cosas solamente las aprendemos ¿cómo? Estudiando. Si yo digo, no, el Ashkenazi está mal y el sefardí está bien, y no es que uno está mal y otro está bien, sino cuál es el mensaje que tienen. ¿Cómo ellos lo ven? El propósito. Así es que ahora se ve porque hay tzitzis diferentes. Hoy aprendió algo nuevo, ve, ahí está. Esas son las perlas de sabiduría que vamos alcanzando. No es que yo sea sabio, sino que yo las leo y se las comparto a usted y así vamos aprendiendo juntos. ¿Okay? Seguimos, que si no, no me da tiempo de aquí. Quien dice que el creador cambió cierto precepto por otro. Número 3. Quien dice que el creador cambió cierto precepto por otro y ya ha anulado la Torá, por más que reconozca que provino de Hashem, como por ejemplo los católicos y los musulmanes. Cada uno de estos 3 niega la Torá. Y acuérdense que cuando dice aquí católicos también están yendo ahí cristianos. ¿Okay? Cada uno de estos 3 niega la Torá, por lo tanto son negadores de la Torá. Por eso el judío no quiere nada que ver. Por eso cuando el judío nos ve raíces hebreas y nosotros estamos cambiando las fiestas, cambiando el calendario y cambiando y haciendo y deshaciendo, él nos sigue considerando como un cristiano, como un negador de la Torá. Simple y sencillo. Así nos ven. Mire, había un judío ortodoxo,
sentado en la conferencia escuchando a Rico y a Joe. Y cuando él se levanta y dice, tengo mucho que aprender de estos hombres, porque están haciendo las cosas de la manera correcta. Un judío ortodoxo diciendo de dos personas que no son judías, están haciendo y están guiando de la manera correcta. Eso no lo vemos todos los días. Pero ahí estaba. En las conferencias estaba ahí. Él cerró Abdalá de una manera tan bonita. Usted... Después le platico. Apóstata. Hay dos tipos de apóstatas. El apóstata en relación a una transgresión específica y el apóstata en relación a la Torá. El apóstata en relación a una sola transgresión es el que se empecina en cometer una transgresión deliberadamente, por lo cual se hizo conocido y se acostumbró a cometerla. Incluso si trata de las transgresiones más leves, por ejemplo, quien siempre viste chanés, una ropa mezcla de lana y lino, o se corta el cabello de las sienes, los peyots, o es como si fuera para él este precepto ha quedado abolido del mundo. Este es un apóstata en relación a ello, si lo hace causar la ira divina, pero si lo hace solo por su propio placer, no entra en esta categoría. El apóstata en relación a toda la Torá, por ejemplo, quien se vuelve a la religión de los gentiles, cuando decreten una persecución religiosa en la que se prohíbe cumplir la Torá o alguno de sus preceptos, se apegue a ellos y diga, ¿de qué sirve apegarse a Israel si son bajos y perseguidos? Conviene aferrarse a estos, quien tienen mano fuerte. Aparentemente esta persona entraría en la categoría de los herejes, que su transgresión es peor que la de los apóstatas, pero en realidad, a diferencia del hereje, él no cree en la religión a la cual se está convirtiendo, solo se vuelve a ellos y se comporta con ellos como ellos para no ser perseguido. He aquí que este es un considerado un apóstata en lo relacionado a la Torah. El que induce a otros a pecado. ¿Quién es el que induce a otros a pecado? Nombrado en el inciso 6. Tanto el que induce a otros a que cometan una transgresión como Jeroboam, que causaba que los israelitas cometieran actos de idolatría, y Sadoc y Baitos, quienes explicaban la Torá de acuerdo a su propio parecer, contrariando a los sabios. Ese es una que induce al pecado. Aquel que se aparta de la comunidad, aquel que se aparta de las sendas de la congregación, aunque no haya cometido transgresiones, sino que tan solo se aparta de la comunidad israelita y no cumple preceptos con ellos, no comparte sus penurias y no participa con ellos en sus ayunos como si fuera que no es parte de ellos, sino que sigue su propio camino como si fuera miembro de uno de los pueblos de la tierra, no tiene parte en el mundo venidero. De estos hay muchos, oiga. De estos hay muchos que son creyentes a través de la pantalla de un internet. Y estos son los que están apartados de una comunidad. No son parte de la comunidad de Israel. Porque una de las ordenanzas de Shabbat es la asamblea. Y tenemos que reunirnos. Tenemos que hacer asamblea. Hay veces que no podemos. Y todos sabemos que tenemos un mundo. Estamos viviendo en un mundo secular. En donde a veces es imposible. Pero el que por su propio gusto decide, yo me voy a quedar porque no deseo ser parte de la comunidad, es alguien que está apartado de la comunidad. Así es que si usted tiene la oportunidad de congregarse, congréguese, porque está cumpliendo el mandato. Observar Shabbat no es prender 2 velas y levantar una copa de vino y decir, bendijo Dios el día séptimo y lo separó como Kadosh. Observar Shabbat es estudiar Torah y es congregarse y ser parte de la comunidad de Israel, en donde alrededor de todo el mundo nos estamos reuniendo para ser el pueblo Kadosh apartado. Si usted no lo está haciendo, querido hermano, usted está pretendiendo ser parte de Israel, pero no es Israel. El descarado con la Torá, el que comete transgresiones descaradamente como Joaquín, que ya sea que haya cometido transgresiones leves o graves, no tiene parte en el mundo venidero. Este es el denominado descarado con la Torá, pues es atrevido e insolente y no se avergüenza por las palabras de la Torá que prohíbe transgredir. Los delatadores. Hay 2 tipos de delatadores: el que entrega a su prójimo ante los gentiles para que lo maten o golpeen, y el que entrega dinero de su prójimo en manos de gentiles o de alguien violento, que es como un gentil. Ninguno de los 2 tiene parte en el mundo venidero. Quienes le imponen temor a la gente,
El que le impone temor a la gente sin hacerlo en aras del cielo es aquel que tirantiza al pueblo con severidad en aras de su propio honor y sus deseos personales. Y como consecuencia le tienen mucho temor y pánico y actúa como los reyes gentiles. Pero hay algo que mi maestro me enseña y yo siempre se lo digo. El estudio elimina la manipulación. Si usted quiere dejar de ser manipulado, estudie. Rico Cortés siempre nos enseña, el estudio elimina la manipulación. Si nosotros educamos, si nosotros enseñamos, no tenemos que andar manipulando a la gente, ni diciéndolo, si usted no hace esto, le va a pasar eso, y si usted no hace, no. Enseñamos, educamos, y la gente a través de la educación va a saber qué hacer. Que es que no se deje manipular. Mejor estudie, edúquese, y si usted está en un lugar donde lo están manipulando, yo no le voy a decir qué hacer, pero es mejor que salga corriendo de ahí. Transgresiones más leves. Esta se la voy a leer porque tiene bien interesante. Dice, ponerle apodo al prójimo, llamar al prójimo con un apodo que le pusieron otros, humillar al prójimo en público, vanagloriarse como consecuencia de la deshonra del prójimo, humillar a los sabios, humillar a los maestros de uno, despreciar las festividades, profanar cosa consagrada, ofrendas y objetos consagrados al templo. De esto muchos tenemos que arrepentirnos porque lo hemos hecho. ¿Ve cómo es cosa seria la Torá? Hasta un apodo. No importa que alguien se lo haya puesto. Nosotros tenemos prohibido seguir haciéndolo. Y yo puedo levantar la mano y decir yo soy culpable muchas veces de seguir haciéndolo. Y déjenme le leo la última parte para terminar. ¿En qué casos decimos que cada uno de los mencionados no tiene parte en el mundo venidero? Si muere sin haber vuelto en Teshuvá, pero si retorna de su perversidad y muere siendo un Baal Teshuvá, un arrepentido, tendrá parte en el mundo venidero, pues no hay nada que se interponga ante la Teshuvá, incluso si negó la esencia de Hashem todos sus días y retorna al final, antes de morir, tiene parte en el mundo venidero. Como expone, paz al que está lejos y al que está cerca, dice Hashem, y lo sanaré. Isaías 57:19. Todos los perversos, transgresores, apóstatas e individuos similares que vuelven en Teshuvá, ya sea abiertamente o en secreto, serán recibidos, como dice, retornen, hijos rebeldes, Jeremías 3:22. Es decir, por más que aún sea rebelde, pero solo se arrepintió en secreto y no abiertamente, su retorno es aceptado. Y así termina la feliz historia de el ladrón en la cruz. ¿Por qué Yeshua le dice, de cierto te digo hoy, que tú estarás conmigo en el paraíso? Si era un malhechor, si era un bueno para nada, porque él hizo Teshuvá. Y él dijo, acuérdate de mí. Yo reconozco que tú eres el enviado de Dios. Yo reconozco que tú puedes dar redención por mis transgresiones y mis maldades. Si es que una persona puede ser mala toda su vida, en el hecho de su muerte, puede clamar a la misericordia de Dios y tener méritos. Una persona puede ser justa toda su vida y cometer un acto desagradable y morir y perder todo lo que hizo en toda la vida. Esto es serio, hermano. Por eso Pablo dice, mirar con temor y temblor vuestra salvación. Esto no es de que, soy salvo y ahora vivo como me da la gana. No, contrario, esto es de que cada día debemos preocuparnos por la redención, por la salvación y vivir como hijos, haciendo obras de justicia y de bondad, que sean mayores a nuestras faltas, porque todos los días cometemos faltas, pero todos los días debemos asegurarnos de que nuestros méritos sean más grandes que nuestras faltas. Y esas fueron las leyes de Teshuvá. Espero que regrese la próxima semana y siga conmigo en explorando las leyes. Estas son las leyes de Teshuvá, del retorno. Así es que esperamos que la próxima semana estar nuevamente por aquí en
su segmento Entendiendo la Ley de Dios. Que el Eterno le bendiga, que el Eterno le guarde. Espero que esta enseñanza haya sido de bendición y nos veremos la próxima semana. Así es que shalom, bendiciones. Estoy tratando de ver cómo cierro aquí porque no encuentro, no encuentro el cierre. No se ríe de mí, no encuentro el cierre. Pero nos vemos la próxima semana, familia. Que el Eterno les bendiga, que el Eterno les guarde. Familia, shalom, bendiciones, bendiciones, shalom.